Muy buenos días, hermanos. En esta oportunidad, en este día sábado, nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirando el corazón de cada uno, hagamos un acto de contrición y pidamos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayuna, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y de dónde se puede conseguir pan aquí en este despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran, y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastas de sobras. Eran unos 4.000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día nos encontramos con un pasaje maravilloso de la Sagrada Escritura que nos revela justamente cómo Jesucristo nos muestra el rostro de Dios. Un Dios que se manifiesta a través de las acciones, las palabras, enseñanzas, actitudes y gestos de Jesús. Y en el día de hoy, de esta lectura de manera particular, nos revela a un Dios que quiere ocuparse y que se ocupa de la humanidad, de sus necesidades, un Dios que se ocupa de su pueblo, un Dios que no está distraído frente a las necesidades de aquellos que le piden y de aquellos que lo siguen. Jesús está en un lugar desierto y sabe que para retornar a sus casas después de días pueden desfallecer de hambre por el camino. Y realmente comienza a ocuparse de esta realidad. Lo primero que va a hacer es preguntarle a los discípulos qué tenemos para darles de comer a toda esta gente. Y hay como una negativa. Ahí nos revela, por otro lado, este texto la lógica del mundo, un poco reflejada en los apóstoles. Estamos en un lugar desierto, no hay nada. A lo sumo tenemos 7 panes. Es todo lo que hay. Da la sensación, y probablemente se haya tratado de los únicos panes que tenían para compartir el grupo más íntimo que seguía a Jesús. Y sin embargo, Jesús los invita a que lo pongan en común, que los compartan. Tráiganlos, denlos. Y es a partir de esa actitud, de este pedido de Jesús, donde comienza la multiplicación de los panes. Este signo maravilloso que nos revela justamente esa providencia de Dios que se ocupa y se encarga de aquellos que lo siguen.
un Dios que no mira para otro lado, un Dios que no hace mirada indiferente frente a las realidades concretas que se presentan. Esta es la actitud que nos revela Jesús en esta lectura. Y nos invita a todos a vivir en esta clave, a no vivir en la lógica del mundo. Los cristianos estamos llamados a dar un paso más, aunque nos cueste. Estamos llamados a vivir siguiendo el modelo de Jesucristo, pidiéndonos o viviendo, tratando de vivir, porque se nos hace difícil, esta perfección de Dios, que es un llamado a todos los cristianos. Lamentablemente vivimos en una cultura del superindividualismo y del egoísmo a ultranza. Mientras yo esté bien, lo demás no me importa. Y así nos va como sociedad. Así estamos hoy, en este siglo XXI. Jesús nos invita a salir del egoísmo que nos encierra, del egoísmo que nos hace vivir pendiente de lo que tenemos y cuidar lo que tenemos sin que nos importe nada ni nadie. Jesús nos quiere libre y nos invita a confiar en la providencia de Dios, que aún lo que tenemos, de cierto modo debemos agradecérselo a Dios. De cierto modo no, debemos agradecerle a Dios por todos los bienes que pone en nuestro camino. Y ser capaces de compartir, cosa que nos cuesta. Y digo nos cuesta, no que les cuesta, nos cuesta a todos. Miren, queridos hermanos, conozco a tantos hermanos tan rezadores, pero cuando se trata de colaborar, de dedicar tiempo, de la ayuda económica, de la ayuda material, de dar una mano, de tender un puente para alguien que lo necesita, esos rezadores desaparecen como por arte de magia. Entonces, eso es una actitud que no puede ser en el corazón de un creyente. Debemos estar atentos a las necesidades del otro. Debemos interesarnos y ocuparnos como se ocupó Jesús en la medida de nuestras posibilidades, sin excedernos, pero poniendo lo que podamos poner para que el otro, el hermano, el que lo necesita, pueda tener nuestra ayuda. También es cierto que a veces ayudar es una tarea difícil en estos tiempos. Tuve la experiencia, lamentablemente, hace algunos años atrás, en una lejana comunidad, en una comunidad pequeña, de que nos llegó a la capilla donde yo celebraba ese día misa una familia en situación de calle. Un matrimonio con 3 niños muy pequeños, aparentemente chiquitos, ¿sí? Recuerdo que uno estaba en brazos de la señora. Era un día de lluvia, hacía frío, y cuando las situaciones impactan, cuando las papas queman muchas veces, termina estando la iglesia. Y allí estaban en la puerta de la iglesia pidiéndonos un lugar donde pasar la noche. Y en ese momento no hay nadie, ¿viste? Todos se descomprometen, todos se abren, y entonces nos pusimos en marcha para conseguirles un lugar donde pasar la noche. Teníamos una dependencia en una capillita alejada, una dependencia que estaba desocupada, y finalmente decidimos brindarles ese espacio. Esta familia recibió todo lo necesario ese día gracias al aporte de la comunidad y de muchos hermanos solidarios, porque gracias a Dios personas buenas hay muchísimas. Recibieron comida, abrigo, ropa, se les dio todo lo que se pudo ayudar. Días después empezamos a descubrir que en torno a esa familia era un rejunte de situaciones difíciles, de gente de mala vida que se llegaba hasta ese lugar, que era un lugar de la iglesia. Además de violencia intrafamiliar, de gritos. La verdad que fue una situación bastante difícil. Se empezó a presentar esa realidad como una realidad conflictiva. Al poco tiempo nos rompieron los espacios, el espacio que se había prestado, y cuando finalmente nos devolvieron la casa, yo tuve miedo en ese momento de que
hasta podíamos perder el predio. Nos devolvieron la casa, habían vendido hasta el inodoro, las canillas, todo, un desastre. Esto también puede acontecer, debemos ser realistas. No es fácil a veces ser solidario. En el momento significó mucha bronca, mucha bronca. Pero conforme fue pasando el tiempo y la mirada puesta en algo sobrenatural, en la fe, sentí mucha paz de haber hecho lo correcto. Ahí esa familia necesitaba un espacio más allá de la realidad de esos padres, que no soy quien para juzgar, más allá de esa realidad tan difícil, había niños y había una realidad que ayudar y sostener. Por ellos valió la pena el esfuerzo, más allá de que fue una experiencia difícil. Por esos inocentes valió la pena el esfuerzo y el sacrificio. Y se hizo todo lo posible. Pero como Dios no se deja ganar en generosidad, esta historia tiene una vuelta. Miren, grábense esto en el corazón y en la memoria. Dios no se deja ganar en generosidad. Y lo que hagas por caridad, aun cuando sea alcanzar un vaso de agua a un sediento, Dios lo va a tener en cuenta. Y este Dios providente, que se compromete con las necesidades, también conoce tus necesidades y conoce cuando hiciste una obra de bien. Por lo tanto, hará brotar de esa situación difícil algo que te sorprenda. Este espacio, que estaba un poco descuidado, era un espacio parroquial, se empezó a reconstruir y finalmente ese espacio que estaba medio en el olvido, después de haber sido reconstruido, pudo ser un pequeño ingreso, porque se pudo alquilar ese espacio y pudo ser un pequeño ingreso para una comunidad muy pequeña y con muchas necesidades. La verdad es que brotó a partir de esta realidad un germen de bien. Queridos hermanos, aun cuando tengamos dificultades, no debemos abdicar a querer hacer el bien, ni hacernos los distraídos cuando tenemos una realidad que nos impacta y nos golpea al lado nuestro. No nos desentendamos de aquellos que sufren, de aquellos que necesitan. Dios no se desentiende de nosotros. Dios no mira para otro lado cuando las realidades del pueblo claman y piden ayuda, pero hay que tener fe y hay que confiar en la providencia. La pregunta que debemos hacernos: ¿realmente confiamos en la providencia de Dios? ¿Realmente creemos que Dios podrá ayudarnos y podrá realmente darnos ese estímulo que necesitamos para sortear nuestras dificultades? Es un acto de fe. ¿Tenemos esa fe? Debemos preguntarnos y respondernos con sinceridad. Y sobre todas las cosas, el llamado que Jesús nos hace a través de su gesto es a salir del encierro egoísta para tender puentes y manos por aquellos que lo necesitan, hacia aquellos que lo necesitan. En este día, queridos hermanos, llegue a todos ustedes la bendición de este Dios providente, de este Dios que no se desentiende de tus necesidades, de este Dios que te mira con amor y que sabe lo que tu corazón necesita. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.